Iván Jagroski, bienvenido a Seguro La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ahí está. No, estaba mirando el teléfono, perdón. Sí. Pero dale, que nos están filmando. Bueno, perdón, acá estoy. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Con o sin auriculares? ¿Sabes qué? Creo que sí. Bueno, ¿de qué depende? ¿Del estado de ánimo? En este caso... ¿Del dólar? Si el dólar está por encima de los 500, me pongo en este auriculares. caso Si está por abajo de los 500, no me en este los caso, pongo. con mucho volumen o con poco volumen no escucho nada, así que los tengo ahí de decoración. Si me los pongo en la oreja tampoco... Pero estarán mal puestos, querido. No, se escuchaba de un solo lado, creo. Ah, ¿sí? Pasó ayer. Y bueno, eso le pasó al gobierno también. Escuché un solo lado. ¿Viste? Bueno, un pie para empezar a hablar de política, que es lo que todo el mundo espera de esta columna. Bueno, Iván, ¿por dónde arrancar? Porque ¿qué semana? Supongo que por el precio del dólar. Sí, ¿qué días? ¿Qué fatalidad todo? Sí. ¿Cómo te fue Yao Yao? ¿Estuvo lindo? Bien, ¿Sí? bien, sí. ¿Qué sí. pudiste? ¿Cuál fue la musicalidad, como te gusta decir a vos? Me parece que, sin entrar en detalles, Sí. que había una expectativa que tenían... Vi el teorema de Baglini en su aplicación, Ajá. tipo, en vivo. O sea, ¿se sentían cerca del poder otra vez? Y por lo mismo... No, digo, se acerca el momento de votar Sí. y entonces los experimentos antropológicos pesan un poco menos. Es decir, migró una preferencia que había al comienzo, que estaba partida entre Bullrich y Milei, Sí. a Larreta y Bullrich. Ajá. O Bullrich-Larreta, digamos, 50-50. Bueno, A eso me refiero con Baglini. está bien, pero en un punto se aplica, es decir, estando un poco más cerca de la posibilidad de que vuelva el establishment, la derecha, los que forman parte del grupo de la gente que va al Hotel Yao Yao, Como yo. al poder, Sí. ya Milei pasa a ser un mal chiste. No un Para mal ellos. chiste, no un mal chiste. Había mucha expectativa antes de que hable y esa expectativa se deterioró, o sea, se Después de que transformó hable. en una realidad tóxica Ah, después de que habló, porque no fue buena la performance del y hombre. es que ¿cuándo lo fue? A mí todavía me causa estupor que alguien en algún momento haya pensado que Milei era una posibilidad más o menos seria. Nunca lo fue. Entonces de pronto lo ves y dicen, ¡ey! Era un loco. No, ¿cómo nunca lo fue? Lo es y lo sigue siendo. No, yo sé que mide mucho, yo sé que es un peligro. Quiero decir que las propuestas de Milei nunca fueron serias, al sentido en el que no tiene un plan económico, no te digo horrible, sino coherente, Claro, consistente. el punto no era tanto si estaban de acuerdo o no con las ideas Sí. de Milei, sino si veían aplicabilidad A de eso esas voy. ideas. Por eso o no. te digo, no me importa si el plan es horrible, es que no hay un plan. Y hay una persona con un tornillo un poco zafado. Bueno, es posible que haya un amplio sector de la población que banque ese diagnóstico. Yo vi a una persona que me preocuparía si gana la presidencia, Claro. por lo que vi ahí. Dicho esto, encuentro algunos argumentos que escuché ahí, se tocan. Hay una hipótesis que yo tengo que es imposible de decir en público, pero se tocan con la base de la pirámide, que es la base económica de la pirámide. Es decir, esa era la cima de la pirámide. Hay argumentos que se tocan con la base de la pirámide, que es que uno los puede discutir o no, tanto a unos como a otros, que es la idea esta de... Nunca lo vi gobernar. Exacto. Y si probamos con... Probemos con este loco. El razonamiento es... La verdad que lo que viene... Porque acá, ¿qué ocurre? Si hablas con alguien del frente de... sobre todo el kirchnerismo, en realidad es Juntos por el Cambio. Es impactante como a los dos espacios políticos les pasa algo que es... entran en una bolsa que ninguno de los dos se reconoce. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Dice el que vota Milei, ninguno de los que está hace X cantidad de años Sí. nos resolvió los problemas, nos llevó hasta acá. Ujú. ¿Qué te dice, obviamente, alguien que... Ni siquiera alguien que abreva en Juntos por el Cambio? No, pará. No me puedes comparar a mí con el kirchnerismo. ¿Qué te dice? El kirchnerista te dice lo mismo. Del otro. Y la platea es lo que me llama la atención. Porque esa platea es la que tendría que hacer la diferenciación a favor de Juntos por el Cambio. ¿Se entiende? Claro. No es la platea de los sindicatos.
Y que ayer, dicho sea de paso, lo escuché a Gerardo. Quiero hacer un asterisco porque me olvidé escribirlo hoy. Lo escuché a Gerardo Martínez en el programa de Pagni y veía el secretario general de la UOCRA. Sí. Y veía la complejidad que tiene el Frente de Todos para encontrar candidato. ¿Por qué lo viste en el discurso de Gerardo Martínez, compañero? Pues Gerardo Martínez apoya a Massa. Ajá. Claro, el sindicalismo parece volcarse al máximo. Lo dijo. Dijo, sí, nosotros... Sí. Y ante las preguntas era, bueno, puede ser que estemos peor que cuando Massa llegó. Bueno, será Massa o será algún otro dirigente. Es decir, hay un desván. Convicciones endebles. Hay un desván. Claro, pero tiene que ver con el conforme pasan las horas y los días. Y sí, hay muy pocos argumentos y cada vez menos porque va todo camino a cerca de lo que es, desastre peor. También pasa algo respecto a estas situaciones, que es... obviamente esta puede ser la definitiva, porque siempre es como, nunca hubo un presidente que haya ido en Sudamérica, que haya ido por la reelección y haya perdido. Bueno, pues ya lo Macri y Bolsonaro. Entonces ese nunca ya dejó de ser nunca. Bueno, nunca hubo un gobierno peronista que se retire anticipadamente o que tenga una crisis cambiaria o una crisis de institucionalidad. Bueno, eso tal vez en algún momento ocurra. Lo que quiero decir es, no hay elementos históricos que certifiquen que esa es una posibilidad concreta. Es decir, ¿pasó alguna vez? No. Y a mí lo que me impresiona siempre, ¿puede pasar esta vez? Sí, podría pasar o no. Quiero decir, eso, anticiparse a eso sería una irresponsabilidad, pero lo que digo es, en la corrida cambiaria que sufrió el kirchnerismo en el año 2015. Sí. Con Kicillof, la cláusula Rufo, la renuncia de Fábrega, final del gobierno de Cristina. Muchas corridas. Más la corrida de Guzmán, con una brecha del 160%. Y esta situación, por supuesto que hay similitudes y diferencias. Para mí la diferencia central es la inflación, obviamente. Es decir, en esas situaciones, en ninguna de las dos tenías una inflación todavía materializada de más del 100%. Y además te agregaría que en 2015 había una conducción política. Yo sabía me ibas a decir eso, porque es algo que venía charlando en un grupo, que alguien me decía eso y le digo, claro, está bien, pero también tenía... Pero yo no fui la del grupo. No, el kirchnerismo tenía... Reserva. No, justamente el problema del fin de 2015 era la falta de reserva. No, tenía una conducción política muy clara, pero también tenía la pelea con los buitres, se había muerto Nisman, la pelea contra la CIDE, el peronismo... tenía miles de frentes abiertos. Miles de frentes abiertos que no necesariamente tiene. Por eso digo que las situaciones nunca son homologables y siempre alguien va a encontrar similitudes, pero sobre todo siempre va a encontrar diferencias. Lo que digo es, ya atravesó corridas el peronismo, no con estos niveles de inflación, que es para mí el eje central sobre el cual se articula la preocupación estructural. Claro, es la combinación entre corrida más inflación, como resultado, ¿qué te da? Depende si hay una devaluación del oficial. Porque empieza a pasar algo que es que también uno podría pensar, es cuando Alfonsín se va antes por una hiper, Menem tiene el primer año, arrastra la hiper hasta la convertibilidad, hasta que empieza a ser la política macroeconómica del turco. El kirchnerismo arranca con una inflación muy baja y termina el gobierno de Cristina, decían, esta inflación es insoportable, con creo que eran 38%. Macri la pone en 50 y ahora estamos arriba del 100. ¿Qué quiero decir? En cada uno de esos momentos, ¿qué se decía? No, Argentina no resiste 40 puntos de inflación. Argentina no resiste 50 puntos de inflación. Argentina no resiste 100 puntos de inflación. Hay un momento en el que esa máxima se va a transformar en realidad, porque la gente no va a resistir más. Pero lo que digo es, por más que esas profesiones... Porque esto es como, de alguna manera es como no quiero que se enojen mis amigos de la izquierda, pero en algún momento, de aquí para adelante, probablemente veamos que haya una irrupción de los trabajadores en masa en la política electoral argentina. Pero si hay, o que en algún momento se ironizaba sobre eso, que la revolución está en marcha. A lo mejor alguna vez pasa, pero ¿cuántas veces anunciaste que iba a pasar hasta que esa pasó? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si un reloj que está parado acierta la hora 2 veces al día. Eso quiero decir. Entonces, yo lo que planteo en este tipo de situaciones es,
¿Es una situación límite? Indudablemente. ¿Cuál es el motivo central de esta situación límite? Que no hay dólares. Ahora, si vos vas y conseguís, porque Massa va y capaz que le den 10 millones del FMI. Necesita entre 7.000 y 10.000 millones de dólares para evitar una devaluación del oficial. Pero solo para, quiero decir, poner que consiguiera esto que podría ser un desembolso del FMI, entiendo, ¿no? Además de lo del varias BID, cosas. Podría ser está el adelanto BID. de fondos del Fondo Sí. Monetario, podrían ser organismos multilaterales, podría ser alguna transferencia del Tesoro, que hay algún antecedente legal de eso, podrían ser fondos del BRICS y podrían ser fondos de los países árabes. Ponele que va con la gorra, como dice Pitu. Sí. Pasa la gorra, le va más o menos bien, consigue entre 7 y 10. Ujú. Con eso llega hasta las elecciones, No, con eso se supone... pero no baja la inflación. Quiero decir, No. no. Ah, Lo no. que haces es llegar No, nomás, dice. con la lengua afuera. No, cuando hablamos acá que yo era... Entonces, ¿qué es lo que podría solucionar y qué pasaría el año que viene con cualquier gobierno? No, solución de la inflación no hay este año ni el año que viene. No. Nadie habla de eso. De lo que estamos pero hablando digo, es de por lo menos evitar una espiralización Eso. en base a una devaluación del tipo de cambio oficial. Que si vos lo que pasa es que decir, no estoy de acuerdo con una devaluación en una situación como esta. Es como decir, no estoy de acuerdo en estar cansado y que el cuerpo me pase factura después de una semana de gira. Claro. Está bien, vos podés no, digamos, podés no estar de acuerdo, pues nadie está de acuerdo con una devaluación. La pregunta es si es evitable o no es evitable. Entonces, el trabajo de Massa es el mismo que cuando llegó, que es evitar una devaluación. una crisis. Sí. Una crisis... Cuando decimos una crisis crisis determinante, es- no, sí. por esto ya es una crisis. Una Claro. crisis... una crisis determinante. Una hiperinflación. Sí, una- se puede manifestar de múltles maneras, Sí. digamos, una crisis. Entonces, en ese marco es que necesita más o menos este dinero que estábamos hablando, porque las reservas del Banco Central están en menos de 1.000 millones de dólares, reservas líquidas del Banco Central. Entonces, estamos hablando de cuestión de días. De menos de... Ni siquiera lo pondría en 2 semanas, lo pondría en menos de 2 semanas. O sea, de ahí para abajo. ¿Por qué? Y vos podés restringir, pero hay pagos que el Estado tiene que hacer. Y eso no... Y además, vos en la restricción también le das a que el blue sigue creciendo. No, la brecha sigue creciendo, no sé Sí. cuánto está ahora. Ahora está a 487. No, digo, no sé Siendo- cuánto está la brecha. Debe estar en 130%, una cosa por el estilo. Lo digo ojímetro esto. Con Guzmán llegó a 160. Sí. Por eso digo, bueno, con Guzmán llegó a 160 y pasaron 2 cosas. Se fue Guzmán, pero llegó alguien que tuvo prácticamente todo el poder que no tuvo Guzmán. ¿Quién es la única? Hoy yo lo dije. ¿Cuál es el único sobreviviente que es un factor central de todo esto del Miguel gobierno de Ángel Alberto? Pelle. Peces. El presidente del Banco Central. Es realmente impactante y quiero ser claro con algo. No estoy diciendo que Pese sea el principal responsable de esto, las responsabilidades son multicausales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo es, todo el equipo económico, todo el de Alberto Fernández, feneció bajo el fuego cruzado Sí. de las internas y de la corrida y de esto otro. A mí me llama la atención que maneja la ¿Cómo política sobrevive? monetaria. Sí. Y bueno, porque es el último mástil albertista. Pero yo creo que hoy eso tiene menos lógica que antes del anuncio del presidente. Que sigue estando Pese. Vos decís que si Alberto se fue, ya que se lo lleve a Pese. No, lo que digo es que si Alberto Fernández aspiraba a ir por la reelección, Sí. es decir, o por lo menos quería estirar lo más posible la decisión, No. eso, digamos, mantener a sus hombres de confianza en los lugares, tenía un racional político. Sí. Hacerlo hoy cuando ya sabemos que Alberto Fernández no va a ser candidato y que probablemente ningún peronista sea presidente, bueno, ahora vos me decís, en el medio de una corrida hay que cambiar al presidente del Banco Central, y diría ¿Tampoco? que no. La verdad es que diría que no. No es una. Bueno, escúchame, y vos hoy arrancabas el newsletter hablando de la disfuncionalidad del Frente de Todos y como un síntoma fenomenal que hoy Massa lo quería ubicar a Pese. Ayer. Y no lo encontraba. Entonces lo tuvo que llamar al presidente para que lo ubique. Sí, Increíble. sí.
¿Sabemos dónde estaba Pese? ¿Dónde estaba el chavo? No, pero una estaría asada. laburando, digamos. No sé, lo que digo es. Una asada a las Pero ¿cómo 2. no lo atiende a Massa? Habitualmente hablan varias veces por día, Pese y Massa. Ayer se dio esa situación singular. Y de hecho, el presidente lo termina convocando a la tarde a Miguel Pese a Casa Rosada y aparentemente lo rigoreó un poco. ¿Pero cómo se lo rigorea? ¿Cómo le decís, che, manteneme el look? ¿Cómo hace? Che, no te vayas, no te desaparezcas No, cuando está una No, corrida. supongo que él lo que O sea, también hay una sensación de impotencia, ¿no? No veo cara de preocupación. En general, de las herramientas que el gobierno tiene a la mano como para evitar que siga subiendo el look, que siga subiendo la inflación. Claro, exactamente, ¿No? porque el punto es como la No hay gente que está dólares. escuchando esta Sí. columna va a decir, Ya lo dijiste. Iván, esto dijiste, pero es que no hay dólares y que I el know. objetivo es conseguir dólares. Sí, pero es que por eso te digo, es como que sea tu única herramienta y no tengas nada, ninguna otra cosa a la mano para decir, bueno, paremos. Y porque el voluntarismo se agotó cuando se acabaron los dólares. Bueno, Yo voy a ¿no viste pero es que verdad. Lula el otro día, digo, porque hay gente que piensa un poco más en grande. Lula fue a China, no me acuerdo dónde lo contó el otro día Juan Macarga acá. Empezó a decir, loco, esto de que el dólar sea nuestra moneda, nuestra única moneda de intercambio comercial internacional. ¿Por qué? No, está bien, pero eso es mediano plazo. Vos en el corto plazo, Lula tiene, Ya sé. está lleno de guita, de dólares el Banco Central de Lula. Sí. Lleno, repleto Está de bien, guita. pero Lula empieza a plantear la posibilidad de pensar un mundo que no sea dólar dependiente. No, está bien, eso lo está pensando China también hace mucho. Los BRICS tienen su propio banco, que la idea es que sea como un contrapeso del Fondo Monetario del Banco Mundial. Ahora, lo que pasa es que eso es, digamos, es una disputa obviamente global, en la que Argentina, por supuesto, tiene poco que aportar ahí. Pero vos los problemas que tenés son urgentes. Si vos me hablas de Estamos disputar... hablando de 10, No, 15 ya sé. días. Lo que Estamos hablando Ya de- sé. Claro. Ayer me puse a leer un artículo en Le Monde Diplomatique Sí. sobre China y su problema de que están un poquito atrasados en la carrera de poder diseñar y fabricar los... ¿cuál es el nombre más técnico de los chips? De los conductores. Y era todo un artículo que China decía, como tenemos este problema que estamos fabricando, pero bueno, todavía tenemos que importar unas partecitas. Que ese era el problema de China. Y ese era el Los gran chi- problema los de chi- China. no, Pero China porque lo tiene fabrica problemas. Estados Unidos. En realidad no, ellos lo fabrican, pero no lo fabrican con tanta eficacia como lo hace Estados Unidos Claro. y no sé qué otro fabricante. Estados Unidos No, fabrican en no Estados voy- Unidos, en México y no sé qué Entonces otro ellos país. están pensando que en el año 2045 tienen que estar a la altura de las circunstancias y fabricar los teleconductores como tienen que hacerlo sin tener que importar ninguno de sus elementos. Claro, Yo no. vos Y estás uno pensando decía, en qué mañana, loco. en hoy. Nosotros no tenemos ni moneda de cambio, ¿viste? Sí. Qué ganas de ser China me dieron de repente. Bueno, hablaste un poquito también de la acusación que hizo esta semana Sergio Chodos de estos 3 integrantes que él los tiró con unas fórmulas más o menos misteriosas, pero todos nos dimos cuenta quiénes eran, ¿no? Sandleri, Lacunza y Pratgay, que fueron a decirle al fondo, no les den ni un peso, que se vaya todo bien a la mierda. Eso denuncia Chodos. Eso dice Chodos. Sí, que ni siquiera dijo que eran ellos. No, por eso lo dijo en forma misteriosa, todos nos dimos cuenta. Exacto. Sí, pero es como cuando dicen la marca de la pipa. Nadie duda mucho de quién se trata. No, además El la bigote enigmática bicolor. eran revidentes, no las enigmáticas. Sí, para sí, los que sí, saben sí. un poco. Ese episodio es extremadamente delicado. Mm. Primero porque Chodos es funcionario del Fondo Monetario Internacional. Sí, no del gobierno argentino. Mucha gente piensa Punto que número Chodos 1. es funcionario del gobierno. Después, hoy es director alterno, ¿Qué quiere decir eso? porque rotan los directores del Cono Sur. Hoy está el chileno, no me acuerdo el nombre, pero es el director por Chile del Cono Ajá. Sur en la silla del Fondo Monetario. Después, porque Chodos no da los nombres y usa una herramienta que a mi juicio es desagradable, que es decir, la mujer de una otra idea o la mujer... La verdad que lo que hace a mí, a menos que sea funcionaria, digamos, pero, obviamente, pero las ¿Qué quiere parejas decir que trae idea igual? que maneja guita, mesas de dinero, que especula con activos, ¿Pero etcétera, no te parece etcétera, que etcétera. hay un conflicto de intereses ahí de cualquier manera? No, en lo más mínimo. ¿No? No, y aparte a mí lo que haga, digamos, si lo que dice Chodos es cierto, Sí. lo que haga la pareja de cualquiera de esos 3 es completamente irrelevante, porque ya es suficientemente grave la acusación al actor político como para
pues si no, con ese criterio diría, si vamos a decir alguien que no tiene ni una sola sospecha de corrupción y está en un lugar que es nitroglicerina, Catopodis, Sí. ¿no? Alguien dice, bueno, la mujer de Catopodis tiene una empresa de catering. Y entonces hay obra pública y a los obreros hay que darle de comer. Y entonces la empresa de catering creció porque hay que darle de comer a los obreros. Bueno, ¿qué crees? Que no la, digamos, a lo que voy es, ya sería suficientemente grave la acusación directa contra el funcionario, contra el dirigente político, como para involucrar a la familia, si la familia no forma parte del sistema político. Yo en eso soy extremadamente cuidadoso. Ahora, Ok. vos me decís, tiene un... estamos en el gobierno de Macri y coloca deuda, la consultora de la... Bueno, ahí estamos hablando de algo distinto porque hay claramente, ahí sí un conflicto de intereses, porque Sí. administra dinero público. Entonces, eso por un lado. Ahora, es verosímil la acusación de Chodos porque tiene dos antecedentes. Que fue el viaje de La Spina que denunció Máximo Kirchner sin mencionar a La Spina, porque acá también pasa algo, ¿no? Con estas cosas de... Máximo Kirchner dijo... viajó un diputado a pedirle al Fondo Monetario que no acuerde con Argentina. No dijo que era La Spina, nos enteramos después. Después hubo una filtración sobre que funcionarios del gobierno anterior en charlas decían, si nosotros asumimos no vamos a pagar la deuda en pesos. La Cunza, lo decía. Pero sí, era... Pero lo dijo en Twitter. No, yo no lo vi eso. No fue un off. O No, no no, fue un no. trascendido. No, yo no lo vi eso. En ese momento, de hecho, yo recuerdo que la Cunza salió justamente a negarlo. A decir, yo no soy uno de esos. No dijo, de hecho dijo, porque había habido charlas privadas y él dice, yo no estuve en ninguna charla privada, de hecho estaba en Uruguay. Ese fue el argumento en su momento de la Cunza. Tampoco hubo nombre propio en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Son cuestiones que son verosímiles, porque hay gente que actúa de esta manera, Sí. digamos, en el sector financiero. Es lo que yo decía respecto al racional político, que es, ahora voy a hablar de eso, pero es una situación muy delicada como para andar jugando al enigmático. Ahora, ¿por qué Chodos lo hace? Que es alguien que trabaja como director por Argentina del Fondo Monetario, trabajó con los diferentes gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y trabajó en el de Alberto Fernández. No es alguien que se suicide, Chodos. Para nada. Es alguien de una inteligencia muy fina. Si dice eso y lo dice de esta manera, esto es una hipótesis nada más, por acción o por omisión tiene que haber estado validado por los actores que o formaron parte de esos encuentros o que son los superiores jerárquicos inmediatos de Chodos. Del FMI. Del Fondo Monetario. Sí, sí, obviamente. Como No, que el está FMI articulado con el gobierno vos- argentino, no hay Vos duda. lo que digamos. sentís es que el FMI habilitó a Chodos a que diga que estos encuentros fueron reales. Yo digo que si lo hubieran, si el FMI le hubiera, Chodos hubiera avisado y el FMI le hubiera dicho no, no Chodos lo no podía decía hacer, nada. o hoy hay una crisis Y es raro institucional. pensar que Chodos se haya mandado solo A mí me cuesta sin haber creerlo. hablado con nadie del FMI y que... A mí me cuesta creerlo. Y también lo que me cuesta creerlo. Pero entonces al FMI no le caen bien estos señores que van Sí, con igual esas vos decís, el aventuras. FMI puede haber una cuestión interna. ahí No, también. no fue institucional, fueron funcionarios del fondo, no es que fueron al fondo, una reunión de Estado, etcétera, etcétera. No sé si es. No existe eso de cómo, digamos, de la dimensión humana. Lo que sí uno puede decir es, che, nosotros tenemos un problema grande porque ustedes suscribieron un acuerdo que también es un problema para nosotros, que es el acuerdo con Argentina. Ahora, dicho esto, los economistas salen a decir, esto es falso. Yo creo que esto termina acá, que no va a seguir escalando. Ahora, la pregunta que a mí me surge, que no tengo la respuesta, ¿No va a es... haber una denuncia penal? Ya hubo una denuncia penal, pero de uno de estos abogados que... De esos que hacen Sí, denuncismo. Sí, que no es seria. Si la... ¿Tiene Chodos un reaseguro, abro comillas, por cualquier cosa, cierro comillas? ¿O no lo tiene? Que una captura Tiene de un WhatsApp. audio, tiene una captura de pantalla, tiene un testimonio de alguna de las personas que estuvo en esas reuniones que le dijo, che, la verdad sí, me vinieron a pedir esto. Bueno, para mí esa es la gran incógnita de todo esto. ¿Por qué digo? Porque si no, si esto, en 4 años vamos a estar hablando de lo mismo al revés. Van a venir o van a ir peronistas allá a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario, van a decir el Perdón, pero, desembolso. pero cuando peronistas uno- diciendo, no desembolse No la veo plata esa. cuando en una crisis, esa no la veo. O sea, peronistas No la diciendo, hicimos nunca. Perdón. Yo no la veo esa. Alberto Fernández
cuando asumió dijo... No, pero pará, no lo puedes comparar. Alberto Fernández, cuando... Le pidió que pusieran ¿Cuál fue la charla que tuvieron Macri y Alberto Fernández para frenar el préstamo dólar? era de eso fue cuando ganó. Cuando fue la corrida. Bueno, pero ahí Alberto Fernández tuvo responsabilidad y dijo no. Absolutamente pará. responsable. De hecho, esa es la gran discusión que por tuvieron eso. con el kirchnerismo, que el kirchnerismo le decía... Te pasaste de responsable. Decía, che, este es el plan económico de ellos, dejá que el plan económico de ellos pero funcione. hizo bien Alberto, hizo como Yo buen estoy de acuerdo. peronista. Como buen Yo estoy de peronista. acuerdo que hizo bien Alberto. Lo que es el planteo... No me refiero a ir a hablar y a decir, porque eso no sabemos si es verdad. Es verosímil, no sabemos si es verdad. Me refiero a las conversaciones con el Fondo Monetario, porque si vos tenés, yo lo digo esto, hay dos, que es la versión Macri. Piensen como Macri, o piensen como la Cunza, o piensen, vamos a darle verosimilitud a lo que dice Chodo. Vamos a decir, che, no solo verosimilitud, vamos a decir, es verdad. Sí. Vos llegás con un acuerdo que vos suscribiste y que sabés que es incumplible. Porque los propios funcionarios de Macri saben que ese acuerdo es incumplible. Es frustrante. Y te dicen, che, Massa está diciendo, adelantame los desembolsos porque voy a tener un problema grande. Y entonces, ¿qué hace el que va a venir? O el que sabe que va a venir o el que cree que va a venir. No, pará. Sí, ¿no? ¿Por qué le adelantar los desembolsos a él si me tocan a mí? Porque lo salvás a él y me la pongo yo de gorro. ¿Qué diría Massa? Porque el acuerdo lo firmaste vos. Está bien, pero... Y te la dieron toda a vos. Y te la dieron toda a vos. Claro. Claro, es esa. Y además porque ahora estamos al borde de una situación mucho más delicada todavía, al borde de una hiperinflación. Ya no tiene que ver solamente con quién va a ganar y quién va a tener que renegociar o suscribir el próximo acuerdo. Bueno, ahí es donde entra la especulación política. Porque ¿qué quiere el macrismo? Para decirlo rápido, Juntos por el Cambio. Dice, no, pará. Que no lleguen otra vez con la lengua afuera, pero lleguen, porque la devaluación la vamos a tener que hacer nosotros, las correcciones tarifarias las vamos a tener que hacer nosotros, todo lo vamos a tener que hacer nosotros. Que se pudra antes. Que la devaluación la haga el gobierno, que el costo político de esto lo pague el gobierno. Sí, igual que es muy loco algo... porque en 2015 esa reflexión es, che, vos venís con 12 años de gobierno, hacete cargo de lo que está pasando ahora. Claro. Pero ahora es diferente porque hay una cosa donde son 4 años, pero hay 4 anteriores y justamente esto tiene que ver con préstamo que adquirieron ellos. No, y además te digo una cosa, el que hizo la transición y sabe de la responsabilidad de Alberto Fernández y los equipos que puso Alberto Fernández son Hernán Lacunza y Guido Sanleris, que eran ministro de Economía y presidente del Banco Central. Entonces, por eso digo que la situación es muy delicada, pero no por el hoy solamente, porque setea cómo se va o podría setear cómo se va a comportar la próxima oposición, si es el peronismo, con Larreta o Bullrich, por decir dos de Juntos por el Cambio, en el poder. Porque el que crea que el año que viene va a ser un buen año, no está viendo... No importa quién gobierne. No importa quién, o sea... Sony 22, ¿te querés pedir el taxi? Sí, ahí me lo voy a pedir. Pero digo, el que cree eso está viendo otra peli. Completamente otra peli. Y ya dejó, yo insisto con esto, mira, voy a contar algo que lo había reservado para la esfera privada porque en su momento me parecía medio subido de tono, pero ya a esta altura me parece que es una situación probable. Entonces, forma parte del análisis político. En 2018, yo comí con 2 funcionarios de Macri en el Mirasol de la Recoba. Un restaurante muy coqueto. Debajo de la isla. Exactamente, en ellos, por supuesto. Si es que pagaron, no sé si pagaron. Yo me fui antes de que llegue la cuenta. Es ese restaurante que apareció una vez mi amigo adentro de la cocina, que vulneró el lugar. Mira. Sí. Bueno. Pero eso terminó, sigamos. En esa reunión me acuerdo el ejemplo que digo que estaba horrorizado uno de los funcionarios de Macri, que era que decía, no me acuerdo qué municipio lo planteaba, pero decía a media hora de la capital, que había ido a un recorrido por la provincia de Buenos Aires, decía a media hora de la capital, a 15 minutos de la capital, a X cantidad de la capital, y la había impactado él porque había chicos descalzos y con un shortcito, vendiendo pescado en baldes con agua. Mi respuesta inmediata fue, para ir a buscar pobreza, no te tenés que ir a la provincia de Buenos Aires, lo podés ver. Y dice, sí, pero esa imagen a mí me impactó. Había un empresario también en esa reunión que hizo una
valoración a mi juicio equivocada y un diagnóstico social equivocado. Y yo le dije, miren, si ese es el diagnóstico, que yo creo que sigue siendo el gran problema que tiene el macrismo cree que fracasó porque no hizo las reformas rápido y brutalmente. La única salida, si yo escucho esto y escucho el análisis voluntarista en materia económica de los opositores más acérrimos a ustedes, la única salida que va a tener la Argentina es una salida a través de la sociedad, como ya la tuvo en algún momento. ¿A través de la sociedad? Claro. ¿Qué querés decir con eso? Y la gente se cansa en este país. Ah, que se pudre todo, 2001. En algún momento la gente... Se pudre todo y listo, hizo un reseteo. Si bien yo creo que es una sociedad mansa, esta, porque aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, también en un piso de contención social muy alto. Te diría que eso, que hay mucha organización y eso exacto. siempre ayuda para... Hay una contención que en otros países exacto. no. Pero cuando nos calentamos. Sea ahora, sea en el año que viene, sea el otro, para hacer lo que la oposición, muy probablemente próximo oficialismo, cree que hay que hacer, no lo puede hacer solo. Ni siquiera sé si lo va a poder hacer acompañado, pero seguro que no lo puede hacer solo. Entonces, cualquier manifestación que no sea una manifestación de acuerdos es un error en el diagnóstico. A menos que pase lo que quiere que pase, por ejemplo, Patricia Bullrich. ¿Qué quiere que pase Patricia? El razonamiento, el racional de Bullrich, ¿cuál es? No importa, no asigno responsabilidades, es vuela todo por el aire, grosso. Entonces nosotros ganamos no solamente con mucha legitimidad social, sino también con mucha legitimidad parlamentaria. Entonces no necesitamos una enorme para hacer lo que quieran. Con la espalda para hacer lo que quieran. Ahora, lo que pasa con eso es, para decirlo el diagnóstico más pragmático y más crudo que se puede hacer, es que si eso entre comillas le funciona a Bullrich, es un escenario. Ahora, si vos hiciste crujir y quisiste noquear a tu rival político y no lo noqueaste, la convivencia el año que viene, el otro es una convivencia imposible. Y no queda nada. Entonces, yo lo que veo es que no hay ni siquiera un esquema de autopreservación del sistema en este caso. Ni siquiera eso. Donde, no sé si por endogamia, no sé si por falta de altura histórica, no sé por qué, veo una dinámica que en 2017-18, cuando tuve esta comida, era hipotética, y hoy lo veo como uno de los escenarios probables conforme se suceden los acontecimientos. Un minuto de silencio. Pídanle el taxi ya a Jagroski, porque la verdad que es una angustia escucharlo este hombre. ¿Qué dice de nuevo? A ver. Pídanle el taxi ya a Jagroski, que la verdad una angustia. Ay, boludo, pará, pedite el taxi y decime qué va a pasar el jueves. El jueves habla Cristina. Sí, creo que el riesgo del acto del jueves es que hay una enorme expectativa. Sí, y que Cristina siga dando masterclass. Y yo no sé si va a anunciar algo o va a señalar. Además, no hay mucho margen para más explicaciones, ¿no? Me parece que de Cristina, otra vez, yo creo que lo escribió y ya ni me acuerdo, pero lo dije ayer, que es... ¿La roca de Sísifo? Sí, la roca de Sísifo. Yo te dije, cuando te gusta una imagen, vos le das. Le doy. Hasta que se te termina. Y porque ¿cuántas sillas te pensás que tengo por semana? No tengo ninguna. Tengo una cada 15 días, la tengo que exprimir. Digo, esa maldición de Cristina, la maldición electoral de tener muchos votos, básicamente, o por lo menos ser mayoritaria dentro del peronismo, le asigna una responsabilidad extra que Cristina, si yo me imagino, no lo sé, en realidad esto estoy jugando con la ficción, digamos, pero si la hipnotizaste diría, otra vez yo, Mostri, otra vez otra vez cae. Uno podría decir, bueno, este armado es tuyo, ¿no? Este armado, lo hablábamos un poco. Este armado también es tuyo y no es que fue un violín la convivencia. Entonces, sí, otra vez vos. La verdad Mostri. Que sí. Otra vez vos, Mostri. Sí. ¿Te imaginas si Cristina te dice otra vez yo, Mostri? Me gustaría. Otra vez yo, Mostri, le dice al pueblo. Entonces sí, yo creo que hay algo esto de que lo están diciendo dirigentes políticos, analistas, periodistas, que es que pasa del operativo clamor al operativo reproche. Algo de eso hay, porque
justa o injustamente hay un amplio sector de la población, no me refiero a los sectores de la dirigencia política que son cristinívoros, no, me refiero a los sectores de la población que dicen... Están expectantes, a ver qué pasa. Y sí, ¿qué va a hacer? Es la maldición de un líder político. Y sí, ¿qué va a hacer? Es eso. Lo decíamos hace un rato con Fede Vázquez. Bueno, perdón por no ser original, discúlpame. No, Pero lo decís y por lo pero trajiste vos. lo que pasa es que esto ya no es análisis, es como decías vos, una suerte de clamor / reproche ya, un sentir Perdón, popular. Pitu. No, no hay problema. No es análisis, ya es el. Yo ya no analizo nada. Ahora, también... Pero sí, y además yo hasta ahora me venía como negando mucho como ciudadana, a subirme al operativo Clamor, porque yo había escuchado muy claramente, con mis orejitas, que Cristina había dicho en más de una oportunidad, yo no voy a ser candidata. ¿Sabes? Yo digo, hay que ser un poco necio para no escuchar eso. Ahora yo ya estoy en otra, digo, va a tener que ser Mostri. ¿A quién le... Mostri, me encanta. ¿A quién le... ¿Quién debe estar llamando a todo el mundo, dando una mano y diciendo, che, yo te ayudo? Yo llamando a la masa diciéndole, Sergio, contá conmigo, le pone el equipo a disposición, Kicillof. Que ya no sabe qué hacer, no sabe qué hacer para decir que no quiere ser candidato a presidente. En cualquier momento se lo tatúa. Pero vos decís que hay mucho clamor para que eso suceda. No sé si hay clamor. Digo, primero, hay un sector del kirchnerismo que obviamente quiere que sea Kicillof. Yo lo he dicho en más de una ocasión, lo dije acá. El racional a mí me dice que es Kicillof candidato a presidente y Cristina candidata a gobernadora. No va a ocurrir. Es más, es probable que no ocurra ninguna de las cosas, que Kicillof se quede en la provincia y que haya otro Sí. que vaya a la provincia a la elección nacional. Ahora, yo entiendo el análisis en el vacío, pero la realidad opera. Ahora, ¿por qué termino con esto. Axel insiste en ser candidato a gobernador si, aunque implicara una muy posible derrota porque está dentro de una boleta muy perdedora? Yo creo que el análisis que hace Kicillof es que puede ganar. Que incluso con una boleta perdedora a nivel nacional, él puede ganar la provincia de Buenos Aires por esta media histórica de que el peronismo saca entre 7 y 10 puntos más que la media nacional. Entonces, si el peronismo, vamos a decirlo rápido, si mantiene esta situación, saca 30 puntos, Kicillof con 37, 38 puntos, y un candidato de Milei en cancha, podría perfectamente ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Y si Milei no pone candidato? No, si Milei no... A mí me llama... pone candidato en la provincia... Si Milei pone candidato en la provincia, gana Juntos por el Cambio, pero si Milei... no pone candidato, igual sería algo raro. Sí, porque las aspiraciones presidenciales. Porque, claro, ¿cómo querés candidato en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo querés decir soy candidato a presidente sin candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y van el mismo día? Igual alguno de los que se caiga del PRO va a manotear. No sé, conversaron con Burlando se cayó después después de dos cosas, que fue la principal pisada, que fue lo del hornero. Sí. En el spot de campaña y la defensa de James Mamón. Voy a mandarme una de las cosas, con Auge. Yo estuve con Auge, preso. ¿Quién es el que Auge? aparece en el video? El que aparece en el video de Burlando es Auge, que es uno de los que mató a Cabezas. De los condenados de la banda. 4 años y 5 meses estuve con ese en el mismo pabellón. Mirá, un amigo. Bueno, si Pito era jefe de campaña de Burlando, no le pasaba eso. Ivancito, gracias. Nos vemos el martes que viene. Acuérdense, no se pierdan del newsletter de Iván que les llega todas las mañanas. Se tienen que suscribir en cenital.com. Si no, también pueden escuchar este segmento radial o bien ir a YouTube más tarde y volver a verlo ahí. Le dan like, lo comentan, lo saludan al africano, que es el nombre de Iván en YouTube. ¿Ok? El africano. Hasta el martes que viene. Adiós.